Hoy platicaremos que se revelan, le sacan los trapitos sucios a Felipe Calderón sobre los pagos millonarios que hizo a Televisa o Chafalavisa y a TV Apesta para promocionar su fallida estrategia de seguridad. Hoy veremos que el flamante expresidente Felipe Calderón ya le dicen la iglesia abandonada porque nomás no tiene cura. No nos referimos a sus graves problemas con la bebida, sino uno casi tan grande como ese. Pero sí nos referimos a su mitomanía, a sus constantes contradicciones y a su hambre de poder. La última muestra salió a la luz apenas el pasado fin de semana, cuando un importante medio a nivel nacional reveló todas sus tranzas durante su batalla con la delincuencia, con la cual enriqueció a manos llenas a Televisa y a TV Azteca, mientras el resto del país lo dejaba a su suerte, pasando muchos lamentables casos. Por eso el día de hoy te platicaremos cuánto le dio a cada televisora, los moches que se llevó y todas las espinosas conclusiones al respecto. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos se revelan los trapos sucios de Felipe Calderón respecto a la millonada que le dio a Televisa y a TV Azteca. Esta es la verdad. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Vale la pena revisar o analizar este caso que, ojo, a primera instancia algunos de los críticos podrían decir: oye, esta noticia llega muy tarde, porque ya sabíamos que Felipe Calderón le dio una millonada a Televisa y a TV Azteca. A ver, mis queridos Nopal Brothers y Nopal Sisters, creo que la importancia de ver, de analizar esta noticia, sí, por un lado es ver cómo Felipe Calderón no tuvo calidad moral, no tiene él, aunque sea una pizca de congruencia para decir y querer exigir lo que él no hizo durante su gobierno. Y por otra parte también nos llama mucho la atención cómo las televisoras están criticando más que nunca a López Obrador con el fin de presionarlo para poder seguir recibiendo sus carretonadas de dinero a los que los tenían acostumbrados tanto Calderón como Peña Nieto. Por eso, un día sí al otro también vemos que medios chayoteros como El Universal, como varios conductores de Televisa, varios conductores de TV Apesta difaman, mienten, retuercen la nota para pegarle a López Obrador con el ánimo de obtener su lanita, usando la frase de te pego para que me pagues. La importancia de nosotros como de sociedad, como ciudadanos, de estar muy bien informados y saber exactamente cómo han sucedido las cosas. Y miren, vamos a esta interesante nota, la cual fue publicada en Sin Embargo y dice: la batalla de Calderón no solamente dejó lamentables hechos, también dio a ganar a Televisa y a Azteca y a otros medios. Hace 13 años se dio ese ataque contra la delincuencia. Sin embargo, también hubo un derroche de millones de pesos que fueron a parar a Televisa, TV Azteca y agencias de medios como el Grupo Lajay, sin que se modificara un ápice la realidad cada vez más enferma de delincuencia. Incluso hubo pagos no ejercidos. Televisa cobró por el Año de México en Francia, evento que fue cancelado por la crisis diplomática generada por el caso Florence Cassés. Los siguientes son 3 historias de pifias millonarias en este fatídico periodo de México. ¡Wow! Vamos a ver, mi querida familia Nopal Times, estos 3 episodios en donde hubo un derroche al por mayor, en donde Felipe Calderón quería construir una realidad, quería decir que como pagaba tanto a los medios de comunicación para que dijeran que vivíamos en un mundo de caramelo, sin embargo la realidad era muy diferente y simplemente lo podían saber los propios familiares cuando ya no regresaba su padre, su hermano, cuando veían a una persona ahí en el puente que decías: ojo, este no es que estuviera metido solamente en temas turbios, sino que el Estado no está cumpliendo con su obligación de brindar seguridad. Ojo, sabemos, y el propio López Obrador ha dicho que en este tema es uno de los retos más complicados que tiene el país. Hay muchos factores sociales, hay muchos factores de educación, incluso que también las propias autoridades municipales y estatales desgraciadamente han dejado muchos intereses con la delincuencia, con los malos. Por eso López Obrador dice: no le saco, hay que hacer muchas estrategias para mejorar a corto, a mediano y a largo plazo este tema. Sin embargo,
Felipe Calderón, el autollamado líder de los derechairos, el que se quiere decir que es la oposición, el señor no tiene una pizca de maíz. En realidad ha sido un enfermo de poder que cuando tuvo la oportunidad la desaprovechó y vaya, cometió fechorías al por mayor por las cuales debería de ser investigado y juzgado. Pero miren, menciona la nota de forma interesante. El próximo 11 de diciembre se cumplen 13 años en que el gobierno del expresidente Felipe Calderón inició su batalla contra la delincuencia. Todo esto generó uno de los peores capítulos más crudos en la historia moderna de México. Las cifras oficiales arrojan como saldo entre diciembre de 2006 a abril de 2018 más de 250,000 personas que tristemente pasaron a mejor vida. En esos años hubo también mucho dinero, tanto que algunos millones de pesos se compartieron o se invirtieron sin ningún resultado. Por ejemplo, se gastó en difundir que México contaba con una gran imagen en el exterior, que la Policía Federal la integraban héroes anónimos y que estaba ganando Felipe Calderón, pero dado el nulo impacto en la realidad, ese gasto significó una pérdida económica para el Estado mexicano, mientras empresas como Televisa, TV Azteca y la agencia de medios Grupo Lajay resultaban beneficiadas. Y miren, aquí es donde vamos a ver cómo hicieron estos tremendos negociotes. Uno de ellos, vamos a ver cómo se hicieron licitaciones directas prácticamente al compadre, al amigo, ahí sin seguirse las formalidades de una convocatoria. Muchos de estos temas eran para hacer su lavadote de dinero. Se lo daban a la empresa del compadre y esta a su vez le contrataba a muchas de estas otras empresas de medios, que Televisa, que TV Azteca. ¿Para qué tenían que hacer esta triangulación? ¿Por qué no iban a dar el dinero de manera directa? No, porque esto implicaba quedarse con su tajada. Por eso esas cochinas costumbres. Y miren, aquí lo menciona. En el 2011 el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa le pagó 500 millones, más de 310,000 pesos a Televisa y también a Bonifat Communication y Luis Samuel Bonifat en el proyecto del año México en Francia, que consistía en una serie de actividades para promocionar la cultura mexicana en el país galo. Televisa sería la encargada de organizar durante un año 360 actividades entre obras de teatro, bailes, muestras de cine, conciertos y consorcios político-económicos a las ciudades francesas París, Marsella, Toulouse, Burdeos, Metz, entre varias otras. Andy caramba, y que no era más fácil que contrataran a una empresa en propio país, en Francia, para no tener que estar pagando viáticos. Sin embargo, no les importaba promocionar al país. Lo que les importaba realmente era llevarse su tajadota, era beneficiar a la televisora que les ayudó a llegar al poder a Felipe Calderón. Por eso era un tema de pago de favores. También a la hora de la hora ya no sirvió de nada. Muchos de estos eventos no se llevaron a cabo por todo ese pancho de el caso Florence Cassés, en donde Felipe Calderón ahí traía sus intereses, es decir, que era el señor una persona inquebrantable. Otro tema donde hicieron su negociote fue en el programa de recompensas, en donde se gastaron más de 162 millones de pesos y se perdió porque no tuvo respuesta. Y aquí hubo una empresa beneficiada, Grupo Lajay, de 2013 a 2018. El gobierno de Enrique Peña Nieto y la extinta PGR pagó 162 millones en casi más de 915,000 pesos para publicar en diarios espectaculares información sobre recompensas a cambio de información sobre presuntos delincuentes y personas que no encontraban. Y ojo, Grupo Lajay no publica su directiva ni quién la fundó según los contratos firmados con el gobierno federal, pero fue constituida en el 2005, el último año que Vicente Fox Quesada gobernó. Y ahí podemos ver, desgraciadamente, cómo hubo una situación tan cruda. Y podemos ver también cómo existieron contratos al por mayor a este programa de recompensas. Que, ojo, al no tener una base social, pues simplemente no conectó, la gente no participó y fue un dinero tirado a la basura. También por esos mensajes triunfalistas en donde Televisa, Chafalavisa y TV Azteca se llevaron su tajadota. Me pone coraje, peor que fiera panzona. Y cómo no, si simplemente decían que vivíamos en ese mundo de caramelo.
Ay, ¿cómo no iban a decirlo? Si estaban dándoles 56 contratos correspondientes a 12 campañas con un gasto de más de 231,000 millones de pesos, 231,070,000 pesos. Y ahí sí, Felipe Calderón, por inflarle el ego para decir que iba ganando, que era don fregonzote, cuando en realidad no era así. Se vivió en México uno de los capítulos más cruentos, más graves de la historia. Y aquí podemos ver, si se fijan, todas son adjudicaciones directas, unas a Televisa, otros a TV Azteca y sus diferentes filiales, otra al Universal, y miren, adjudicación directa, y todos prácticamente al estar moviendo la pantalla, TV Azteca, Televisa, directa, es ahí donde digo, estos señores no tienen la mínima pizca de decencia, de congruencia para andar despotricando, para andar reclamando lo que no. Este caso me recuerda mucho, mi querida familia Nopal Times, a lo que sucedió con Felipe Calderón y Peña Nieto, en donde Peña Nieto gastó más en publicitar a la reforma educativa que prácticamente, si esos 3,000 millones de pesos que se gastaron se hubieran utilizado para el fin que estaban destinados, para la educación, pues otro gallo nos habría cantado. Sin embargo, no, para Peña Nieto era importante decir que era un héroe, que casi era el santo que México necesitaba. Gobierno de Peña Nieto gastó 3,000 millones de pesos en promoción de la reforma educativa. Es ahí donde les digo, mis queridos Nopal Brothers y Nopal Sisters, que estos derechairos no tienen la mínima pizca de congruencia al estar viendo a Felipe Calderón como ese líder opositor. Por Dios, Felipe Calderón no es otra cosa más que un marranotote que desaprovechó la oportunidad, que traicionó a los mexicanos y que por eso no debe de tener ningún otro puesto público. Yo espero de todo corazón que en caso de que forme su partido, que primero espero que ojalá no lo forme, pero si lo lograra, ahí aprovechándose de la necesidad o la tontería de la gente, que no vaya a tener ese crecimiento en poder que quisiera este señor, porque simplemente podemos ver tantas y tantas irregularidades, tantas chuecuras que hizo cuando tuvo la oportunidad de gobernar. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? A mí me gustaría que se diera una importante investigación para saber si este señor, por medio de sus prestanombres, le estarán pagando favorcitos, dándole lana para poder financiar y pagarle a la gente para que se inscriba y sea parte de su partidillo México Libre. ¿O acaso este señor todo lo ha hecho con sus ahorros? Ahí vale la pena investigar para que este tipo de casos no queden como un número más de la cochina impunidad. Yo creo que es muy importante recordar y saber estos datos para exigir que ningún político del nivel que sea, así sea desde la presidencia municipal, gobierno del estado o algún político que se le haga fácil ir en contra de López Obrador, traicionando al pueblo, dándole la espalda, siguiendo el ejemplo de Felipe Calderón. Es importante que recordemos, que tengamos presente todo este tipo de hechos para exigir que sean investigados y que sean castigados. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que Felipe Calderón se salga con la suya y logre formar su partido? Pero ¿creen que sí estén pagándoles con prestanombres estos favorcitos a estas empresas que tanto ayudó y benefició? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pechirrolo. No se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos que el Universal volvió a sacar el cobre, pues truquearon o manipularon un video para pegarle a López Obrador en el tema de los 43 estudiantes. Así como lo escuchan, nuevamente la oposición bananera, con el apoyo de los medios tradicionales chayoteros